Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualido.es, amplificador operacional OPAM 87, un recopilatorio de circuitos, y tenemos este de aquí. Entonces, en el primero que tenemos este es un seguidor de tensión, un cable que une la salida con el negativo, que decir que aquí el voltaje de la salida será igual al voltaje positivo. Tengo 1,2 voltios con tierra, tendré 1,2 voltios, significa que aquí también tendré 1,2 voltios. Me pide V0 y sub 0, la intensidad que pasa por aquí. 1,2 voltios. Tengo 1,2 voltios aquí. Este de aquí tiene negative feedback, resistencia que une la salida con el negativo. Si tiene negative feedback, el voltaje más será igual al voltaje menos. Si aquí tengo 1,2 voltios, aquí tendré que tener también 1,2 voltios. V0, esto es un divisor de tensión, pues VB, que es este de aquí, voltaje en medio será el voltaje total por resistencia de abajo partido por la suma de las dos. VB es 1,2 igual al voltaje total, que no lo sé, salida del amplificador, resistencia de abajo 150. Suma de las dos. A ver, esto está mal. Esto de aquí son 50, 50 y este es 200. Entonces el total será 250, quito las K, 50 entre 250 es V0 partido por 5. 5 por 5, 25. De aquí despejo, V0 será 5 por 1,2, 5 por 10, queda 6 voltios. Ya tengo que V0 igual a 6 voltios. Y entonces me queda ya I sub 0, porque ahora la intensidad aquí, como aquí no entra corriente y aquí tampoco, la intensidad que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí. Podemos comprobar que las dos dan iguales. Esta intensidad será, vamos a llamar I sub 1, I sub 2, I sub 0. I sub 1 será voltaje inicial 6 menos 1,2 entre 200. 6 menos 1,2 da 4,8 entre 200. 4,8 entre 200. 0,024. Esto está en K, miliamperios. Y de aquí, pues podemos calcular. I sub 0 será 1,2 voltaje entre R, 1,2 entre 50. Directamente 1,2 entre 50. 1,2 entre 50. Igual a 0,024, vale, la misma que antes. Miliamperios. Y ya tenemos resuelto la primera parte de este ejercicio, que calcula el voltaje de la salida y esta intensidad teniendo aquí un seguidor de tensión. El B, tenemos este ejercicio aquí y tenemos negative feedback, sí. V más igual a V menos, estamos en la zona lineal, dentro se supone que estamos dentro de la zona lineal de trabajo. V0, entonces si aquí tengo 0 voltios menos más 0,4, aquí tendré 0,4 voltios. V menos igual a V más, ahí tendré 0,4 voltios. Igual que antes, V0 que está aquí, la corriente viene por aquí o viene por aquí. Y esto sigue siendo un divisor de tensión. De la manera que VB igual a voltaje inicial por resistencia de abajo, que es 10, partido por la suma de las dos, 50 y 10, 60. La corriente aquí viene, puede ir así a 0, si V0 es positiva, y por aquí a 0. Recordamos que aquí no entra corriente y aquí tampoco entra corriente. Detecta voltaje. Entonces, esto nos queda 10 entre la suma de las dos, que es 60, o sea, un sexto. V0 partido por 6. VB, ¿cuánto vale VB en este caso? Es el del medio, es 0,4. Donde V0 igual a 6 por 0,4 igual a 2,4 voltios. Ya tenemos aquí V0, 2,4 voltios. Y ahora ya podemos calcular directamente I sub 0. I sub 0 será el voltaje entre la resistencia, 2,4 entre 20K. Me quedará en miliamperios, 2,4 entre 20 igual a 0,12 miliamperios, que sería la intensidad esta de aquí, 0,12 miliamperios.
Pasamos al tercer ejercicio, este de aquí. Entonces tenemos tres amplificadores operacionales, el primero y el segundo están mirror, espejo, es el mismo invertido, la señal entra en el positivo, la señal entra en el positivo y el negativo es un cable que va con la salida, es un seguidor de tensión. Voltaje a la salida igual al voltaje en la entrada. Aquí tendré 3,98 voltios y aquí tendré 4 voltios. Tengo señal en el positivo y señal en el negativo y podemos utilizar cualquiera de las fórmulas. Como las resistencias son iguales 20 y 10, 20 y 10, esto es un amplificador diferencial. Entonces, un amplificador diferencial restador sería el voltaje a la salida menos RF entre RI por V2 menos V1. Siendo V2 la positiva y V1 la negativa. Pues aquí vamos a hacerlo con las V0 menos RF entre RI, 20 entre 10, 2, menos 2, que multiplica a voltaje en 2, que es el voltaje antes, el voltaje en 2 es el voltaje en presión positivo, que es este de aquí, el que aplicamos aquí, que es 4 voltios, menos el voltaje negativo, que es el que se aplica aquí, que es 3,98. 4 le quito 3,98 y me queda 0,02 positivo. Por menos 2 da menos 0,04. V0, voltaje a la salida, menos, no, perdón, este 4, sí, 4 menos 3. No, el voltaje a la salida, esto está mal, es RF entre RI, no es menos 2, por V2 menos V1. Entonces me queda que V0 es positivo también, porque entonces esto da positivo, y V0 es 0,04 voltios. Está mal aquí la fórmula, no tiene aquí el menos, es V2 menos V1. V0, 0,04 voltios. Vemos que he amplificado dos veces la diferencia de señal. Aquí era 0,04, digo 0,02 y ha salido 0,04. Lo podemos hacerlo aquí con la fórmula general. Voltaje a la salida igual al voltaje I más por la amplificación positiva más voltaje en la entrada negativa por la amplificación negativa. Voltaje I más es este de aquí, mientras que el voltaje I menos es este de aquí, antes de la resistencia. I más, pues el voltaje aquí es 4 voltios con este divisor de tensión. El voltaje aquí será voltaje total 4 por resistencia de abajo, que es 20, partido por la suma de las dos, que es 30. Esto es VI más. Amplificación positiva, 1 más 20 entre 10, 2, 1 más 2. Más VI negativo, es antes de la entrada, 3,98 directamente. Por la amplificación negativa, que esta sí que es menos RF entre RI, 20 entre 10, menos 2. El 0 y el 0 se van, 1 más 2 da 3, el 3 y el 3 se van y me queda 4 por 2, 8. Menos 2 por 3,98 es, menos 2 por 3,98 es 7,96. Y 8 menos 7,96 da 0,04 voltios positivo. ¿Vale? Es el mismo resultado que hemos calculado aquí. Recordamos también que podríamos resolverlo aplicando las intensidades. Nos quedaba aquí en el ejercicio hallar I sub 0. I sub 0 será el voltaje 0,04 entre la resistencia que atraviesa, que es 50K. Y esto da 0,8, ahora ponemos directamente, muy pequeño, microamperios. I sub 0 nos da 0,8 microamperios. Y así con esto ya hemos acabado este segundo recopilatorio de amplificador operacional.